Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perfil Agropecuario, encuentro semanal que realizamos con todos ustedes, acercando información que consideramos de interés para compartir con todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar con dos entrevistas que le hemos realizado, una a Alejandro Massa, director de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, y lo entrevistábamos en el momento que se estaba llevando a cabo justamente la asamblea anual ordinaria que realiza la sociedad rural. Por otra parte, entrevistamos al ingeniero Francisco Di Pane. Francisco Di Pane es un profesional, ingeniero agrónomo de la Chacra Experimental Integrada del Barro. Estuvo en el Camino del Trigo. Este Camino del Trigo que ya arrancó para quedar instalado aquí en Tres Arroyos y en la zona, con disertantes muy interesantes. Uno de ellos fue el ingeniero Di Pane. Va a estar dialogando con nosotros y también lo consultábamos sobre las expectativas para la próxima campaña de FINA, teniendo en cuenta que, según los climatólogos, ya está instalado para la próxima campaña un clima niño o super niño, podría llegar a venir. Bueno, vamos a estar hablando de este tema. Y por otro lado, vamos a compartir con ustedes una de las tantas disertaciones que hubo en A Todo Trigo, realmente que consideramos interesante que se empiezan a dar este tipo de charlas en el marco de A Todo Trigo, allí en el Sheraton de Mar del Plata. Dana Zoe Watson, de la Universidad de Buenos Aires, estuvo sobre el consumo de harinas y la salud humana. ¿Es malo el gluten? Este signo de interrogación fue el tema central de la charla que le llevó a cabo la ingeniera. Así que temas del día de hoy, aquí en Perfil Agropecuario, hacemos la presentación del programa con las empresas que nos están acompañando. 20 años al servicio del agro, Argmetal, dedicados a mejorar la logística para el movimiento de semillas y fertilizantes a sus norias cargadoras y tolvas autodescargables a noria. Argmetal, Parque Industrial Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Desde el 31 de julio de 1932, un grupo de emprendedores forjaron nuestros inicios. Hoy, y pensando en el futuro, mantenemos la misma premisa con pasión: estar mucho más cerca del productor agropecuario. Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Limitada. En Mutual Dan no le ponemos techo a tu campo, pero lo protegemos del granizo como si así fuera. Un seguro de la Dan te quita los miedos, porque tenemos experiencia, brindamos seguridad, liquidamos rápido. Y la Dan es de todos los socios, por eso mutualizamos el seguro. La Dan cuida tu siembra fina y gruesa, como si le pusiéramos techo a tu campo. Vivimos el campo como vos, hablamos el mismo idioma. Contactanos al 0800-362-6326 en nuestras redes sociales o en mutualdan.com.ar. Somos una empresa líder, la de mayor capacidad de almacenaje concentrada en 3 plantas, equipadas con la mejor tecnología para el acondicionamiento de granos, con una planta procesadora de semillas, distribución de combustibles e insumos. Brindamos almacenaje sin cargo, no cobramos flete corto, vendemos insumos a cosecha sin costo financiero. Cooperativa de Cascallares. Toda una vida de administración responsable.
Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Trasfer, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Equipados con máquinas CNC de última generación. Una gerencia de ingeniería orientada al desarrollo personalizado de proyectos integrales y productos a medida. Experiencia, infraestructura técnica y humana, desarrollando y fabricando productos metalmecánicos de alta calidad para su industria. Trasfer, de Tres Arroyos al mundo. Diseñando, construyendo y acompañando el desarrollo de su empresa. Comenzamos a transitar el perfil agropecuario. Alejandro Massa, director de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, dialogó con nosotros, compartimos la nota. ...20 años al servicio del agro, Argmetal, dedicados a mejorar la logística para el movimiento de semillas y fertilizantes a sus norias cargadoras y tolvas autodescargables a noria. Argmetal, Parque Industrial Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. En Mutual Dan no le ponemos techo a tu campo, pero lo protegemos del granizo como si así fuera. Un seguro de la Dan te quita los miedos, porque tenemos experiencia, brindamos seguridad, liquidamos rápido. Y la Dan es de todos los socios, por eso mutualizamos el seguro. La Dan cuida tu siembra fina y gruesa, como si le pusiéramos techo a tu campo. Vivimos el campo como vos, hablamos el mismo idioma. Contactanos al 0800-362-6326 en nuestras redes sociales o en mutualdan.com.ar. La asamblea anual de la entidad, donde se presenta las actividades que ha desarrollado la sociedad rural al cabo del año, del ejercicio que termina en marzo. Se habla un poco de los números que ha manejado la entidad durante el año, los debe y los haberes. Sí. Por suerte, la entidad está muy sólida, muy saneada. Son prolijos. Sí, se está prolijo. Cosas que antes daban pérdida ahora están dejando algún pesito, o por lo menos ya no hay el quebranto que había en otras épocas. Todo gracias a que se han incorporado más gente de casas de remates que hacen remates durante todo el año, ha empezado a funcionar más la feria, el predio en el que estamos también se ha reactivado de otra manera, se han incorporado actividades,
Se está terminando la obra de lo que era el Parque Hotel, que va a ser una buena entrada de dinero a futuro, teniendo en cuenta que las campañas de vacunación se van a reducir a la mitad, que era una fuente de ingreso importante. Y bueno, y después, como todos los años, los integrantes de la comisión directiva que vencen mandato, por normativa se nombran, se renuevan, algunos se quedan, otros se van, después se incorporará gente nueva, eso queda para una futura reunión, o sea que no te puedo adelantar mayormente mucho porque, bueno, es la forma en que se hace. Pero el clima con el que se realizó es bueno, ameno, sí, se trabaja bien. Quisiéramos mejorar algunas propuestas de trabajo para el año entrante como sociedad rural, con algunas otras actividades, algunas otras cosas, pero bueno, no es fácil. Hoy está difícil hasta para conseguir gente en las cooperadoras de las escuelas, así que acá no está ajeno a esa situación. Muy difícil conseguir gente que quiera estar en una comisión, quiera participar, quiera, mal o bien, poner tiempo, no digamos trabajar, poner tiempo, que no es fácil. Alejandro, te llevo un poquito a la actividad tuya puntual. En notas anteriores nos comentabas, viraste un poco más de la parte agrícola, un poco más a la ganadera, ¿no? Y hoy por hoy, la parte ganadera, lo que se observa es que está pasando por un buen momento. Sí, ya no es que viré, ya soy 100% ganadero. Por suerte la ganadería ha tenido una recomposición de valores muy importante. No es que se gane mucha plata, porque los costos también han tenido una recomposición, así que como entra sale, pero se ha mejorado. Y se ha mejorado no solo para el bolsillo particular, sino que yo creo que ha habido una mejoría a nivel país, porque está mucho más destrabada la parte de exportación. Por exigencias del mundo, sin darnos cuenta, hemos ido cambiando la forma de producir animales, de fabricar carne, lo que, bueno, yo creo que es una buena noticia, y sobre todas las cosas esperemos que se vayan reacomodando los ingresos, la cuestión salarial, la cuestión social, que el mercado interno vuelva a tener un poco más de auge en cuanto a lo que es consumo de carne vacuna. No quiere decir que el consumo de proteína animal haya caído, porque tenemos que tener en cuenta que el consumo de pollo ha crecido mucho y se ha incorporado el cerdo, que hoy ya está en un 20% de nuestra dieta. O sea que a nivel proteico estamos en los 110, 115 kilos por persona por año. Vos me podés decir que hay gente que no compra ni pollo, y sí, puede ser, yo no lo voy a negar, yo simplemente doy números que me parece que son interesantes. La ganadería tendrá que trabajar, o tendrá que cambiar mercados, o tendrá que reconvertirse, por llamarlo de alguna forma, pero me parece que los números están dando la posibilidad de intentar hacer esos cambios. Para el que está, es difícil ingresar. Para el que está. Vos lo aguantaste, hoy estás en ese campo. La gente que se desprendió de Hacienda hace muchos años, hoy le va a costar ingresar por una cuestión de valores, de costo, y a su vez, lamentablemente, hay muchas explotaciones que con el auge de la siembra en algún momento y la falta de ganadería, hoy están totalmente desmanteladas. O sea que tendrías que volver no solo a comprar hacienda, sino que tendrías que reorganizar tema alambres, tema aguada, tema corrales, que no es barato. Podemos entonces finalizar con un mensaje optimista para el 2026-27. Mira, lo que observás vos. Mira, yo por tradición soy optimista.
porque el productor agropecuario, ya sea ganadero o sea agricultor o mixto, es optimista por naturaleza, porque vos enterrás una semilla, voy a cosechar, sí, dentro de 6 meses. Vos preñás una vaca y voy a tener un ternero, sí, dentro de 9 meses. O sea que el optimismo lo tenemos. Y desde lo político, que yo sé que es por donde vos estás tratando de ir, yo creo que con algunas correcciones, con algunos, tal vez cambios de forma, pero yo creo que el país ha entrado en un rumbo y en un cambio que, de no pegarse tiros en los pies o de aparecer alguna catástrofe de las que llamamos el cisne negro, me parece que no tiene vuelta para atrás. Ha habido acontecimientos que han dejado de percibirse desde lo comunicacional porque estábamos ocupados con otra cosa, que no vale la pena ponernos a hablar, pero el dólar está estable, se maneja dentro de los parámetros que se van fijando, el riesgo país ha caído, cosa que no se le da la importancia que tiene. Estás con las cuentas medianamente equilibradas, que faltan corregir pila de cosas, pero no quepa ninguna duda. Yo tampoco soy un defensor a ultranza de este color político, pero sí me parece que el mensaje o el rumbo que va tomando no es muy distinto a lo que se hablaba en las mesas de café hace 4 años atrás. Sí, aparte, Alejandro, yo creo que el productor agropecuario puntualmente, más allá del color político que toca en realizar la producción, siempre mira para arriba, que llueva, tenga pasto para la ganadería y el que sembró para los distintos commodities tenga la mejor cosecha. Con grano se defiende y con kilo de carne también. Sí, cuando vos podés tener la producción, los precios, hoy hay herramientas que te permiten defenderte un poco. En el caso de la ganadería todavía no está un mercado a futuro como tienen los cereales, pero hay formas de defenderse. Y yo creo que donde se acomode un poco el tema costos, va a haber un cambio productivo. Estamos estancados hace 15 años. Estamos hablando de cosechas récord, estamos hablando de producción récord, todo. Y si vos mirás, estamos produciendo, hace 15 años estamos entre los 100 y 130 millones de toneladas. Y Brasil nos pasó por 4, por ejemplo. Paraguay exporta más carne que nosotros. Cosas que eran impensadas hace 40 o 50 años atrás. Por eso que yo soy optimista en que el rumbo está, que después los métodos para conseguir ese rumbo sean los adecuados, bueno, ya escapa a mí porque no soy ni economista, ni soy productor agropecuario y me gusta hablar un poco. ...20 años al servicio del agro, Argmetal, dedicados a mejorar la logística para el movimiento de semillas y fertilizantes a sus norias cargadoras y tolvas autodescargables a Noria. Argmetal, Parque Industrial Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. Desde el 31 de julio de 1932, un grupo de emprendedores forjaron nuestros inicios. Hoy, y pensando en el futuro, mantenemos la misma premisa con pasión: estar mucho más cerca del productor agropecuario. Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Limitada. En Mutual Dan no le ponemos techo a tu campo, pero lo protegemos del granizo como si así fuera. Un seguro de la Dan te quita los miedos, porque tenemos experiencia, brindamos seguridad, liquidamos rápido. Y la Dan es de todos los socios, por eso mutualizamos el seguro.
La DAN cuida tu siembra fina y gruesa, como si le pusiéramos techo a tu campo. Vivimos el campo como vos. Hablamos el mismo idioma. Contactanos al 0800-362-6326 en nuestras redes sociales o en mutualdan.com.ar. Somos una empresa líder, la de mayor capacidad de almacenaje concentrada en 3 plantas, equipadas con la mejor tecnología para el acondicionamiento de granos, con una planta procesadora de semillas, distribución de combustibles e insumos. Brindamos almacenaje sin cargo, no cobramos flete corto, vendemos insumos a cosecha sin costo financiero. Cooperativa de Cascallares. Toda una vida de administración responsable. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Traffer, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Equipados con máquinas CNC de última generación. Una gerencia de ingeniería orientada al desarrollo personalizado de proyectos integrales y productos a medida. Experiencia, infraestructura técnica y humana, desarrollando y fabricando productos metalmecánicos de alta calidad para su industria. Traffer, de 3 arroyos al mundo, diseñando, construyendo y acompañando el desarrollo de su empresa. Ingeniero Francisco Di Pane, de la Chacra Experimental Integrada de Parro, estuvo en Camino del Trigo, una interesante propuesta que ya vino para quedarse, para hacerlo por lo menos todos los años, y uno de los disertantes fue el ingeniero. Dialogamos con él y nos decía lo siguiente.
Está auspiciando Cooperativa de Cascallares. Bien, sí, nos convocó la gente de la municipalidad que es la que tuvo la idea de la ruta del trigo, y ahí estuvimos junto toda la gente de la chacra, o la mayoría de la chacra de nuestro grupo que trabaja en trigo, sería la gente del laboratorio y la gente de mejoramiento de trigo pan y trigo candial. Estuvimos estuvimos en el Cresta, y ahí expusimos principalmente el trabajo que hacemos, el mejoramiento de trigo pan, de trigo candial, y el apoyo que hace el laboratorio de calidad hacia nuestro grupo, hacia el grupo, digamos, en cuanto a la calidad de los trigos que estamos desarrollando, y las tareas que también hacen de servicios a otros criaderos, que también es importante, y el relevamiento que se está haciendo anualmente de las calidades, que también es interesante saber cómo viene el año. Pero fue una reunión bastante buena, donde pudimos exponer el trabajo que hacemos día a día. Yo siempre digo que uno, en particular, a uno lo conocen, entre comillas, por lo que hace las charlas de la red, de trigo, de cultivares, sí. Pero para mí eso es un 30% del trabajo, un 20% del trabajo. Todo lo que es el mejoramiento es realmente lo que me lleva mucho más tiempo, y hay poco espacio para manifestarlo, porque en realidad es hablar de la cocina, de cómo se hace una variedad. Muchas veces uno lo ha expresado en algunos simposios, en algunos congresos, pero en este caso pudimos charlarlo con la gente que estuvo en el Cresta, y estuvo muy bueno, así que me pareció interesante comenzar. Fue el puntapié, lo primero que se hizo en la ruta del trigo, eso es lo que me manifestaron desde la municipalidad, así que interesante. Y bueno, después hubo alguna reunión sobre la historia del trigo, que yo no participé, pero sé que hubo. Así que bueno, creo que la ruta del trigo la empezamos nosotros, y bueno, después la municipalidad la continuará. Francisco, con respecto a, ya yendo al tema del trigo, próxima campaña, por ahí faltan algunos lotes de gruesa por distintos tipos de situaciones, no se ha podido terminar de levantar. Pero ¿cómo ves con qué expectativas estás viendo al trigo nuevamente para el 2027? Bien, yo creo que hemos participado de A Todo Trigo hace un tiempo, y ahora uno escucha productores, algunas cerealeras, que viene atrasado todo lo que es levantar la soja, que sería la rotación, que se levanta soja y se siembra trigo o cebada, y algunos lotes vienen muy atrasados, algunos lotes ya van directamente de vuelta a gruesa porque no llegan o se cosechó muy sobre el momento de la siembra de trigo, viene muy húmedo. Pero creo que en estos días yo creo que se está siguiendo lo que es la siembra. Tuvimos algunas publicaciones que hemos sacado generalmente nosotros se hace ciclo largo acá en la región, y que estamos en el borde ya de los ciclos largos, que si continuamos sembrando en estos días ciclos largos, podemos estar perdiendo rendimiento, y hay que cambiar de variedades. Ayer tuve me mandaron un mensaje pidiendo, tenían que sembrar cerca de la Garma, y a ver qué variedades estaban en condiciones de sembrar acá, lo que les sugiría. Así que creo que hay productores que están cambiando la variedad, que es lo correcto que se debería hacer. Muchas de las variedades que yo digo no las siembren, si las siembran va a espigar, van a andar bien, pero uno sabe que va a perder un poco de rendimiento. Está la otra parte positiva, que dicen que va a haber un super niño, con lo cual cuando hay agua todo se acomoda, todo se arregla. Pero bueno, si tenemos agua septiembre, octubre y noviembre, como el año pasado, todo va a andar bien, todo se va a acomodar, y todo más o menos vamos a tener buenos rendimientos. La cuestión es
no perder ese plus de rendimiento o no perder un poquito de rendimiento que quizás hace a un poco más de margen bruto al producto. Entonces, se cambian variedades, con buenas condiciones climáticas vamos a tener buenos potenciales igualmente. La última campaña, rendimientos realmente exponenciales, pero la calidad es lo que después se habla. Uno tiene muchos granos, baja la calidad, sabemos que es directamente proporcional. Exactamente. Pero siguen buscando variedades que le den grano, ¿no? Exactamente. Uno busca rendimiento, que es lo que más se paga, la calidad, por supuesto, cuando uno baja de 11% empiezan los descuentos, pero muchas veces, como no sabemos realmente cuánto se va a cosechar, uno tiene que apostar al rendimiento y después ajustar la fertilización a los rendimientos esperados. El año pasado, cuando todo el mundo esperaba tantos kilos, hubo un plus de 30%, 40% que el productor, tanto por el tema económico como el tema de como no sabe qué va a pasar en noviembre, muchas veces se ajusta más o menos a lo que el productor espera cosechar. Entonces, de cosechar 4.000, 4.500 kilos, por ejemplo, cosechó 6.000. Y esos 1.500 se diluyó esa proteína, entonces de 11 o 10,5 que preveía o que fertilizó para ello, cosechó un muy buen trigo, muy buena cantidad de trigo con 9, 9,5 y cayó ese punto y medio. Generalmente pasa eso cuando tenemos años muy rendidores, es muy difícil ajustarle a cuánto va a ser el rendimiento más de lo que nosotros estamos acostumbrados a cosechar en cada lote, pero bueno, será un trabajo del productor, monitorear, ver más cerca de la espigazón, hacer alguna fertilización, siempre y cuando, claro, el molino lo termine pagando, termine premiando. Este último año, por lo que se hablaba en Ato de Trigo, se estaba premiando mucho la calidad por la falta de ella, realmente falta. Y el máximo problema que tiene el productor es cuando se tiene calidad, generalmente no se paga. Entonces, es un dilema que creo que tienen que resolverlo entre la oferta y la demanda, entre el molino y el productor, para acordar un precio donde justifique la fertilización y estar cerca de los 11 puntos de proteína. Francisco, cuando hablamos de este tema también, en el caso de la cebada cervecera, la cebada forrajera pasó a tener un valor que cuando la forma maltera no lo paga, se van a la forrajera y le buscan una alternativa. Exactamente. Esa es una ventana que se abrió también. Exactamente, hace unos cuantos años se abrió esa posibilidad y hizo que lo que no llegaba a ser cervecera se pudiera tener otro canal de comercialización y un valor relativamente cercano a la cervecera. Cuando yo vine en los años 2000 acá, el que no entraba como cervecera terminaba siendo forrajera y con un valor muy bajo. Entonces era un círculo un poquito cerrado donde uno trataba de llegar a ser cervecera siempre. Ahora tiene esa alternativa que a veces son $10 más, $10 menos, qué sé yo, pero tiene esa alternativa del productor donde un reaseguro. Tiene un reaseguro donde hay un mercado más grande para vender. Si no es acá, es en la exportación. Lo que ha favorecido esa situación es también el potencial que ha tomado la parte ganadera. Entonces ahí es donde ahí es también una brecha interesante. Yo creo que lo que es el aumento de la exportación, sobre todo, y el aumento del valor del kilo de carne hace que el productor pueda invertir un poco más y que haya otra alternativa, sí. Las variedades aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires ya están, la mayoría del productor las tiene, ya las conoce o ya la tiene probada. En el caso de la chacra, ¿hay alguna variedad que están tanto en cebada o en trigo que estén trabajando para poder sacar? En este momento hay una variedad de trigo que se está inscribiendo, con un proceso quizás un poquito largo que el INASE está aceitando. Hay cambios en el INASE, entonces se está alargando. Hay una variedad de ciclo largo intermedio, muy interesante, de mucho potencial, que saldrá a la venta en el 2028 seguramente, porque hay que multiplicarlo y producirlo. Actualmente la chacra está vendiendo en avena un nuevo cultivar que es Lola, que tiene muy buen perfil sanitario, de potencial de pasto y también con buena calidad de grano, que lo está vendiendo la cooperadora, muy bueno, excelente en cuanto a calidad, tanto forrajera
como granífera, que hay muchos empresas ahora que están procesando el grano. Y en cuanto a candial, va a salir una variedad seguramente el año que viene, también está en proceso de inscripción, de un ciclo largo que reemplazaría lo que es el cariló, el tradicional cariló, que ya tiene más de 20 y pico de años. Esos serían los productos que están saliendo del grupo de mejoramiento. Así que va a salir uno de trigo pan, uno de candial, ya salió uno de avena. Así que, hay varios, sobre todo tenemos algunas cuestiones interesantes en cuanto a avena, algunos puntos interesantes que quizás en otras notas podemos charlarlo más hacia la parte de noviembre, octubre, en cuanto a manejo. Y ya digo, lo que es candial y pan también se está moviendo. Por supuesto, hay algunas variedades que lo ha publicitado el ministro en A Todo Trigo, 526 y 625, que están saliendo ahora al mercado, que son intermedias, que quizás más, no sé, ahora serían una alternativa para nosotros, pero generalmente es más una alternativa más al norte de la provincia de Buenos Aires, porque acá nosotros sembramos más ciclos largos. Francisco, ¿siguen realizando convenios con algunas empresas puntuales? Sí, los convenios siguen, es la manera más eficiente de poder mantener un programa de mejoramiento que tiene costos altos. Se tiene convenios tanto en trigo, pan, candial y avena. Existen los convenios donde la empresa aporta un valor, ya sea por producto o anual, y eso ayuda a lo que aporta el ministerio o el INTA. Así que en definitiva tratar de que se levante lo más pronto posible lo que falta de soja, pero el mejor antecesor para el trigo, ¿cuál sería para vos? Y la verdad que el sembrar trigo sobre soja seguramente está mucho más justo. En años húmedos eso no hay problema, cuando uno sale de soja a trigo porque tiene humedad. En años por ahí más secos, el salir de soja a trigo deja un perfil un poquito más seco. Lo mejor siempre son cultivos por ahí uno de fina que sale de avena hacia trigo, por ejemplo, o viceversa, con un poquito más largo, o hacer un cultivo de cobertura o vicias. En general es eso, o dejarle un tiempo prudencial entre la siembra o entre la cosecha de algún cultivo de dureza y la siembra, como para acumular agua. Nosotros, sobre todo en general, tenemos un perfil bastante somero, no podemos acumular mucho, pero cuando viene una sequía en primavera, en buen otoño, ese acumulamiento de agua no se da, y entonces hay que propiciarlo para que todo lo que caiga se junte, para poder por lo menos tirar o llegar a un septiembre que ahí sí siempre dependemos del agua en nuestra zona con 60 centímetros de profundidad. La demanda de trigo, de avena, de cebada no alcanza con lo que reservamos en el perfil de invierno, que en otras zonas como en el norte de Buenos Aires a veces pueden llegar hasta tener 200 milímetros acumulados, que nosotros no llegamos nunca a más de 100. Claro, hay una diferencia grande. Muchas veces con el perfil cargado en el norte tenemos asegurados 3.000, 4.000 kilos. Nosotros acá, cuando el octubre viene muy feo, y muy feo, muchas veces hemos terminado con 2.000, 2.500 kilos. En el caso del Niño, está instalado, ¿no? Sí, eso dicen, cada vez están más firmes, en algunas zonas, por supuesto, es más complicado porque terminan en inundaciones. Acá creo que, salvando lo que es la parte hídrica, de tener buenas desembocaduras, que salga rápido el agua de las ciudades, me parece que es positivo. Siempre es mejor un poquito más de agua que un poquito menos de agua. Tener siempre un poquito inundado una parte del campo, pero que el resto florezca y tenga buena producción. Eso dicen, no sé cuánto es el superniño, claro, muchas veces, creo que siempre lo digo, acá vino una persona, un tal era Hielo, que trabajaba en una agrometeorología, y él decía que siempre en nuestra zona los niños nunca eran tan fuertes porque tenemos el Atlántico, y moderador. Las niñas, eran moderadas. Y las niñas tampoco eran tan fuertes porque también teníamos el Atlántico. Creo que más o menos, salvo el 2022 que fue muy, muy niña, generalmente hemos tenido siempre niñas moderadas y niños moderados. Así que seguir apostando a eso. ¿Algo que quieras agregar
Francisco, que no te haya consultado? No, generalmente ahora con estas consultas que estamos teniendo últimamente, que fue el salir con una ventana de siembra de los ciclos largos, fue por 2 o 3 consultas que nos hicieron productores y asesores. Creemos que por ahí podemos hacer algo con el tema de ciclos intermedios, que también hasta dónde podemos llegar a sembrar, que es importante que el productor sepa cuándo cortar los intermedios y cuándo ya pasar a los cortos, simplemente como una orientación para el productor, nada más que eso. En A Todo Trigo se llevó a cabo una interesante charla, por lo menos así lo consideramos nosotros. Más allá de las charlas técnicas, se llevó a cabo esta charla con la ingeniera Tana Zoe Watson de la Universidad de Buenos Aires. Consumo de harinas y la salud humana, ¿es malo el gluten? Este fue el tema que desarrolló. Compartimos el testimonio. Acá me gusta pararme siempre en las guías alimentarias para la población argentina. Tal vez no las conocen y conocen más la pirámide nutricional, que está bastante vieja en nuestro país, ya ni se usa, era traída de Estados Unidos esa pirámide. Nosotros desde el 2016 ya tenemos nuestras propias gráficas, desde el 2006 teníamos un óvalo y en 2016 finalmente quedamos con esta gráfica. Si se fijan las proporciones que tiene esta gráfica, que parece un plato pero no lo es, nos vamos a encontrar que si tenemos que pensar qué es lo que más tenemos que consumir en el día a día, eso va a tener que ver con frutas y verduras. Las encuestas nacionales siempre muestran que nuestra ingesta es baja, nuestra ingesta de fibra en general es baja, no llegamos a las recomendaciones. Y si se fijan en el segundo punto, ¿no?, en términos de proporciones dentro de esta imagen, nos vamos a encontrar con los cereales y con las legumbres, ¿no? Entonces esta cosa de quitarse las harinas, ese término lo único que nos dice es que lo que sea está molido, no nos dice nada en particular, pero esta frase de me saqué las harinas o no como más harinas se usa mucho y suele referirse específicamente a la harina de trigo. Me la encuentro en segundo lugar en términos de proporción de la presencia que debe tener en el cotidiano, ¿sí? Y ya que estoy, lo cuelo para que dejemos de hablar de permitidos y prohibidos en la alimentación. Si se fijan, chiquitito acá, pero está adentro, no afuera de la alimentación saludable, me encuentro también con las cositas ricas, dulces y esas cosas que nos gusta comer a todos. No están prohibidas, son parte de una alimentación saludable, no todos los días, ¿no? Que siempre queda como si no fuera alimentación saludable eso, ¿sí? Así que desde este lugar de pensar en esta proporción que ubica, todos los días deberíamos poder comer al menos en una de las comidas algo del orden de los hidratos de carbono complejos, cereales o legumbres, ¿sí? Siempre con verduras, porque soy nutricionista y siempre estoy metiendo fruta, verduras e integrales en las charlas. Gluten, calculo que la mayoría de los presentes este tema ya lo conocen, pero igualmente definirlo, es esta red viscoelástica proteica capaz de retener dióxido de carbono, sobre todo en la panificación es donde más nos interesa. Su papel en la dieta
está estudiado hace un montón. Lo que les vengo a aclarar hoy o lo que vengo a traer de evidencia, la verdad que no les vengo a traer nada nuevo en relación al tema, pero ya se sabe hace muchísimos años que no tiene ningún efecto nocivo para la salud el gluten en el intestino y en la salud general de las personas, a menos que tengamos un diagnóstico, ¿sí? No es que me autodiagnostiqué algo, sino que fui al médico, atravesé un diagnóstico diferencial y tengo un diagnóstico establecido, donde en ese caso sí va a ser necesario retirar el gluten, ¿sí? Actualmente, en el consenso nos encontramos con estas 3 patologías, ¿sí? Que, insisto, llevan un proceso de diagnóstico diferencial de una consulta médica, donde en primer lugar me voy a encontrar con la enfermedad celíaca. Antiguamente nos quedábamos solo con ese nombre, pero ya hace bastantes años se empezó a hacer una discriminación de estas 3 patologías. Enfermedad celíaca, que presenta en una prevalencia a la población en el 1%. Nos encontramos con un trastorno autoinmune que tiene una base genética, ¿sí? En la enfermedad celíaca, la prolamina complicada o la que resulta tóxica para ese organismo es la gliadina específicamente. Cuando charlemos sobre los trigos también me voy a meter con ese tema. Después tenemos la alergia al trigo y por último tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca. Esos son los 3 lugares donde me puedo parar desde el diagnóstico clínico, ¿sí? Después todas las cuestiones que se asocian me quité las harinas y me empecé a sentir mejor, ¿no? Son todas cosas que se hacen a nivel hogareño, sin una consulta médica y sin un proceso, insisto, de diagnóstico diferencial para ver si realmente necesito retirar el trigo de mi alimentación o no, en función de los estudios clínicos que me hagan, ¿sí? Termina como en algo como muy hogareño hoy en día la alimentación, donde me saco cosas para ver cómo me siento mejor, sin hacer una consulta médica pertinente. ¿Qué pasa con el gluten y la población general? La gráfica que yo les mostraba al inicio es una gráfica general para la población general, y cuando hablo de eso y de la alimentación saludable, estoy refiriéndome a personas sanas, a personas sin ningún diagnóstico. En la medida que haya un diagnóstico específico, será necesario o no retirar algún alimento de la dieta y en algún que otro caso recibir alguna medicación. No es el caso de la enfermedad celíaca, ¿sí? Donde la dieta es el único tratamiento. Si ese diagnóstico no está, se atravesaron todos los pasos y el diagnóstico no está, entonces no hay motivo por el cual retirar el gluten de la dieta me va a hacer sentir mejor, ¿sí? Antiguamente lo que pasaba es que las personas escuchaban a alguien que le diagnosticaban celiaquía, que le daban la dieta libre de gluten y que se sentían fantásticos, y entonces querían copiar ese fantásticos, ¿sí? Y la realidad es que la persona se sentía bien porque recibió el tratamiento pertinente para la patología que tenía, por eso se siente bien. Pero si no tenés enfermedad celíaca no te va a pasar nada, no te va a hacer ningún efecto benéfico en tu salud. ¿Cuáles son los riesgos de eliminar el gluten de la dieta sin tener un diagnóstico? Primero, que si lo retiro porque sí y no pasé por un proceso diagnóstico, toda la mucosa de mi intestino se va a restaurar si es que tengo celiaquía. Y cuando me hagan la biopsia, me va a dar bien. O sea que voy a generar un falso negativo y no voy a llegar al diagnóstico que necesito si es que tengo enfermedad celíaca, ¿sí? Después voy a hacer una alimentación más costosa, porque los alimentos libres de gluten son más costosos. Eso está incluido en la ley de celiaquía, que trata de hacer algún aporte en la medida que la persona tenga que hacer este tipo de dieta. Si dejo de consumir presentaciones integrales de cereales, voy a tener algún déficit o puedo favorecer tener algún déficit de vitamina del complejo B. Y es posible que también, como los alimentos sin gluten del mercado, en general, ¿sí? En general, tienen un perfil de grasas peor que el que no tiene gluten, que el que sí tiene gluten, al revés, puede ser que mi dieta también sea peor en términos de calidad nutricional. Les presento, si no lo conocen, al grupo de alimentos que categoriza dentro de lo que llamamos FODMAPs, que son ciertos oligosacáridos o hidratos de carbono, ya sea complejos y simples, que son fermentables en el intestino. Tal vez escucharon hablar de el colon irritable, el síndrome de intestino irritable, del SIBO, que está
también bastante en boga en las redes sociales. Muchas veces las personas que refieren quitarse el trigo y sentirse mejor, o que retiraron estas harinas y sentirse mejor, en realidad la culpa no la está teniendo el gluten, sino el grupo de los fructanos, ¿sí? En esta imagen pueden ver varios alimentos ricos en fructanos, hay otros más, y para poder arribar a un protocolo FODMAPs, que también forma parte de un tratamiento nutricional, ¿sí? Como patología versus sano, como dos cosas muy distintas, también voy a tener que ir al médico y a un nutricionista especializado en protocolo FODMAPs para poder atravesarlo y ver qué es lo que le está cayendo mal a mi intestino, ¿sí? Pero de nuevo, estoy hablando en el marco de una patología, no de población general sin diagnóstico. Cerramos el primer eje, vamos con el segundo, que tiene que ver con los trigos de antes, con los trigos de ahora, como dicen, que supuestamente los trigos de ahora tienen más gluten. Esto tampoco es así como se dice en las redes sociales, y para eso les traje un trabajo que está muy lindo, publicado, es una revisión del 2022, que justamente se mete a trabajar sobre este tema y hacer comparaciones con los datos disponibles. No son datos de Argentina, pero igual son traspolables en términos de que nos vamos a encontrar con las mismas cuestiones acá en nuestro país. En este gráfico nos encontramos con el contenido proteico total. Pueden ver que va desde el año 1900 hasta el 2000, y claramente se ve una caída del contenido proteico total, por ende, es de esperar que el contenido de gluten también caiga, ¿no? Por otro lado, en otro trabajo que recopilan en esta revisión, me encuentro con contenido proteico total y a su vez específicamente con el contenido de gluten de estos trigos. Me interesa sobre todo pararme en el trigo pan, que es el más consumido, y fíjense, no hace falta entender ni de estadística, ni de los box plot, ni ninguna de estas gráficas complejas, pero visualmente se nota muy claramente que en el caso del trigo pan me encuentro con un contenido proteico considerablemente menor y por consiguiente considerablemente menor de gluten en la actualidad versus antes, ¿sí? Entonces estos trigos de hoy versus los trigos de antes. Y por último, también en términos de gliadina, si hay menos gluten total, me voy a encontrar con que también hay menos contenido de gliadina, que es la prolamina involucrada en la enfermedad celíaca y en toda la respuesta que genera el organismo de una persona con enfermedad celíaca al ingerir gluten. Vieron que voy medio rápido, pero hay muchas preguntas por trabajar. Vamos con el tercer eje, alimentos derivados de cultivos transgénicos y de salud. Utilizo la fuente de la Organización Mundial de la Salud, pero representa a todos los organismos científicos en términos de sus posiciones respecto de los cultivos transgénicos y los alimentos que derivan de ellos. Todos están de acuerdo en que los alimentos transgénicos, el producto o el alimento que ingiere la persona no está asociado a ningún riesgo para la salud ni a ninguna generación de enfermedades. Una pregunta que hacían tenía que ver con si se comercializaba trigo transgénico en Argentina. Eso lo trabajaron esta mañana. El gen está aprobado, pero no está aprobada la variedad, por lo cual no es algo que esté circulando ni que esté disponible para consumo. Esto es de la campaña 23-24, que era lo más actual, que estaba publicado en ArgenBio. Estos son los cultivos transgénicos que están disponibles en Argentina para consumo. El de trigo tiene que ver con este trigo experimental, por lo cual no lo consideramos. Y en la vida cotidiana nos vamos a encontrar con que estamos consumiendo, si se hace una polenta, ya que arrancó la temporada de frío, guisos, sopas y polentas, arrancan, por ahí empezaron ya. Están como mis estudiantes de la universidad que no contestan. Estamos con soja, con polenta, con derivados de maíz en nuestra dieta cotidiana de la mesa argentina. Algo que sí es importante trabajar y que lo va a continuar el disertante que sigue, tiene que ver con este debate público que hay en torno a los transgénicos, que en el debate parece que es todo lo mismo y se trata como lo mismo. Una cosa es la evidencia vinculada a la ingesta de alimentos derivados de cultivos transgénicos, que es lo que mencioné yo, no hay evidencia que su consumo genere algún efecto nocivo sobre la salud.
Y en el otro eje, que es el que se pega y que parece todo lo mismo, tiene que ver con el tipo de cultivo y cómo se maneja ese cultivo, ¿no? Y cuando uno dice transgénico, automáticamente en el debate público es todo lo mismo, ¿no? Así que ya lo trabajaremos en la próxima disertación. Por último, creo que vengo bien de tiempo, me parece, vamos con panificación actual y panificación antigua. Si anduvieron atravesando la pandemia, como todos, anduvieron seguramente haciendo o escuchando a alguien que hacía panificación de masa madre. ¿Anduvieron por ahí? Estuvimos todos, después se acabó la levadura, así que mal que mal estábamos todos intentándolo. Se dicen muchas cosas también de la panificación de masa madre, que es de mejor calidad, de que es mejor para la nutrición, etcétera. Lo único específico que se puede observar de estas panificaciones antiguas o recuperadas que tienen que ver con la panificación de masas madres en comparación con la panificación artesanal de una panadería de barrio, con la industrial y con la misma que hacemos nosotros en casa con un cubito de levadura, es que hay tiempos más prolongados de fermentación, ¿sí? Nosotros si hacemos un pan estaremos media hora de fermentación en la primera instancia, otros 30 minutos luego del bollado, habremos realizado sobre esa masa 1 hora de fermentación total, ¿sí? En cambio, con una panificación de masa madre, ese periodo de fermentación puede incluso llegar a durar 1 día, 2 días, y naturalmente todo el metabolismo que está ocurriendo en ese pan favorece a cierta, como si le queremos decir, podemos decir que hay como una predigestión, ¿no? Entonces hay ciertas hidrólisis o moléculas que se van desarmando que favorecen a que después, cuando lo comamos, nuestro cuerpo va a tener que hacer menos trabajo, ¿no? Entonces sí podemos afirmar que va a tener mejor digestibilidad un pan de masa madre, si es que está hecho como tal, porque después hay mucho pan que dice ser de masa madre y no es tal, versus un pan de fermentación más actual que es mucho más veloz y en el plazo de 1 hora más o menos está listo, ¿sí? Después se utilizan mejoradores, todo lo que es aditivos está regulado a nivel mundial y mientras se usen dentro de los márgenes y los límites regulados va a estar bien y no tienen efectos nocivos sobre la salud, también vamos a hablar sobre eso, así que no es que eso genere algo que haga que el pan de hoy sea peor. Sí, en esto yo les adelanté que de base soy nutricionista, así que me dedico a que la gente coma fibra, es como el objetivo cuando te recibís es que la gente coma fibra, así que siempre la promoción va a ser hacia elegir integrales por sobre refinados, porque nuestra ingesta de fibra en el país es baja, en el mundo general también, así que sí podemos ver eso, ¿no? En el caso de hacer una panificación con grano entero o con agregado de salvado posterior versus un pan blanco, que tampoco es que el pan blanco sea ni veneno ni ninguna de esas palabras que se usa, para nada, siempre preferiremos un pan con agregado o con grano entero o con agregado de fibra. Me voy a encontrar con que en la medida que haya fibra en ese panificado, como fibra en nuestra alimentación cotidiana, las digestiones son más lentas, porque las enzimas del estómago tienen que estar esquivando esa fibra que está ahí, el vaciamiento del estómago, el vaciamiento gástrico va a ser más lento, por consiguiente el pico de azúcar en sangre va a ser más suave, y eso es algo que queremos y buscamos, ¿sí? De nuevo, ¿me puedo comer el pan blanco? Sí, pero andame echando con un pan integral mejor, ¿sí? Y después, muchas veces está como esta tentación de acusar a un ingrediente o un alimento en la dieta como si fuera el causante de todos los males. La realidad es que tenemos una modificación de nuestro patrón alimentario, ¿sí? Y no solo alimentario, sino de estilo de vida. Somos personas muy sedentarias, creo que si pregunto más o menos la mayoría de acá nos la pasamos con alguna computadora delante de los ojos, no importa a lo que te dediques, muchas horas sentado, muchas horas encerrado, con poca exposición solar. Cocinar yo creo que casi a la gente que le pregunto es como una rareza, ¿no? Nuestra vida depende de comer, pero cocinar es como algo que ya casi ni se hace. Una vuelta una paciente me dijo que la cocina era un ambiente más de la casa, como algo completamente ajeno a su vida, y entonces eso también hace que comamos otro tipo de productos alimenticios, tal vez como muy ricos en grasas, muy ricos en azúcar y muy ricos en sal o sodio, ¿sí? Del sodio
no se habla nada, tiene toda la evidencia en su contra, ni se dice nada. Se le va pegando al gluten, a los lácteos, ¿no? Como al equivocado. Así que los patrones están cambiados y en ese total y en ese estilo de vida con más estrés, menos descanso, hidrataciones que no son a base de agua, nos encontramos con peores estados intestinales y peores estados de salud en general, ¿no? Por último, ¿qué impacto tienen los aditivos para la panificación? Como les decía antes, están regulados. Si quieren obtener más información, mi sugerencia es que consulten a SHECFA de la FAO. Ellos se dedican, tienen todo un equipo muy grande que se dedica a evaluar todo lo que sea aditivos, todo el capítulo de aditivos de lo que nosotros manejamos dentro del Código Alimentario Argentino en ANMAT. Básicamente replica lo que se trabaje en SHECFA a nivel internacional. Sí aclarar que en el año 98 se prohibió el uso de bromato de potasio porque no se lo administraba en las cantidades correctas y eso resultaba cancerígeno demostrado. Eso se retiró por ley desde el año 98. Bueno, hasta aquí llegamos con Perfil Agropecuario. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días y recuerde, si usted quiere participar en septiembre en la Expo de la Sociedad Rural, comuníquese a los teléfonos que figuran en el flyer y ahí desde la Sociedad Rural lo van a derivar para que sean entrevistados y le den la información que necesitan. Gracias por habernos acompañado, nos encontramos dentro de 7 días. Gracias nuevamente.